parte del riesgo que es medido y otra que no, y hay que prestar atención. Vamos a entrar en el tema. Fíjense que, pues ahorita estamos experimentando una situación sin precedentes por el tema de la pandemia, pero desde antes de la pandemia tenemos nosotros muchísimas información a veces pues parcial, incorrecta, a veces conocemos medias verdades y eso es como muy grave al momento de emprender. A veces no vemos el cuadro completo, como que suponemos, y eso genera muchas distorsiones en el mundo de los negocios, algo que yo llamo la miopía empresarial. Y la miopía empresarial suena como, les voy a hacer una expresión como muy, muy que yo escucho todos los días, ¿no? De los emprendedores que dicen, pues yo quiero, su máxima preocupación es vender, ¿no? Y dicen, pues ¿qué voy a vender? Necesito un producto o un servicio que explotar comercialmente, y empiezan como a identificar o elegir qué vender, y la miopía empresarial se da porque se identifican los emprendedores primero con un producto o servicio a vender sin antes analizar el valor que quieren entregarle a alguien más. Y esa es una omisión grave y esa es la miopía empresarial, que no se sabe ni para qué, ni el propósito, ni el por qué, ni para qué, ni a quién le queremos ayudar. Simplemente queremos vender. Y a algunos les va bien, a otros no tanto, y para no estar con esta ruleta rusa hay que tener una metodología. La miopía empresarial tiene varias pues ramificaciones, ¿no? Una de ellas es un emprendedores enamorados de sus productos, que a veces no tienen ningún sentido sus productos, pero ellos dicen, no, es que yo creo en mi producto, y aquí no es creer en tu producto o en tu servicio, es qué problema estás resolviendo y qué valor estás generando a un grupo de personas, y ese grupo de personas detecta el valor que le estás ofreciendo y lo detecta, lo percibe de una manera tan fuerte que está dispuesto a pagar por tu solución, y la solución toma forma de productos y de servicios. Pero bueno, estamos todavía en muchos casos del lado equivocado. Estas falsas premisas por las cuales a veces se comienza un negocio o un proyecto, a veces queda a nivel de autoempleo, donde hay emprendedores solitarios, no generan empleo, ni siquiera logran modificar su propia calidad de vida. Entonces es un emprendimiento que no tiene ningún valor, no aporta nada a la sociedad, porque ni siquiera aporta ningún beneficio a su titular. Y algo que he visto que ocasiona la miopía empresarial son las terapias ocupacionales. ¿Qué es una terapia ocupacional? Es una actividad donde una persona se siente ocupada, se siente útil, se siente importante, se siente viva, ¿no? La terapia ocupacional es algo positivo, pero hay que estar conscientes de que es eso, es una terapia ocupacional. Conozco muchos comerciantes, emprendedores o empresarios que creen que son eso y en realidad están en su terapia ocupacional, porque su emprendimiento, su proyecto, no genera ningún tipo de utilidades, ganancias, no genera ningún tipo de beneficio a nadie. Bueno, nada más a ellos en esta de mantenerse ocupados como terapia ocupacional, pero no sucede nada más. Entonces, aquí es importante saber estos principios para no esperar peras del olmo, ¿no? Es decir, si tú tienes una terapia ocupacional, bueno, dale el valor como tal. No esperes obtener ganancias, utilidades o impactos positivos para ti y para tu grupo de interés o para tu entorno inmediato de una terapia ocupacional. Otra creencia, otra premisa equivocada que surge de la miopía empresarial es emprender por imitación. Puede ser, podemos inspirarnos de otros emprendimientos para hacer el propio, pero no hacer una copia exacta, ¿no? Emprender por imitación suena como, aquí en Oaxaca, por ejemplo, que tenemos productos muy característicos, hubo una racha ahí de emprendedores que dicen, pues he visto que el mezcal está despuntando maravillosamente, entonces yo también me voy a dedicar a la venta de mezcal, ¿no? Voy a sacar mi marca, mi botella, y todo ese proceso. Y entonces eligen un emprendimiento, eligiendo primero el producto sin haber analizado cuál es el problema y qué valor quieren entregarle a alguien más. Esa es la miopía empresarial.
También otra ramificación de esta miopía es, primero produzco y luego fijo el precio, ¿no? O sea, ni siquiera hacen una investigación para ver el precio que está dispuesto a pagar alguien por lo que yo voy a ofrecer para construir alrededor de esa información. No, primero nos aventamos, invertimos, vemos ya después cuánto va a salir y eso es una cuestión muy, muy, pues, incorrecta. Otra situación muy característica es en estos pequeños negocios, incluso hay grandes empresas que eso es lo que sucede, de que compran caro, producen caro y quieren vender barato, ¿no? Y entonces le dan al traste con todas las utilidades y termina siendo la terapia ocupacional. O existen aquellos más vivaces que desarrollan emprendimientos que sí ya tienen algún problema, pero generan otros problemas en su logística. Entonces, cambian de lugar el problema y eso tenemos que tener mucho cuidado porque el emprendedor del día de hoy, se espera mucho de un emprendedor el día de hoy. O sea, ser un emprendedor hoy en día en temas de pandemia, de COVID, de varias necesidades, de varias problemáticas que tenemos como humanidad, es una gran responsabilidad. Y a veces distorsionamos el principio de quien emprende por motivos incorrectos y estos motivos incorrectos son, pues quiero ser mi propio jefe, no quiero que nadie me mande, quiero ser dueño de mi tiempo, quiero una iniciativa que yo le pueda dedicar medio tiempo, quiero visibilidad, quiero fama, quiero gloria, quiero el triunfo, ¿no? El ser emprendedor me posiciona o me pone en una posición destacada, buscan el reconocimiento social, también pues quieren como incrementar los ingresos familiares, que está muy bien, pero cuando se emprende pensando en eso, nos estamos alejando de qué queremos resolver en realidad. Nada más estamos viendo nuestras necesidades al emprender, nuestras necesidades físicas, emocionales, nuestras carencias, pero no estamos viendo eso mismo, esas necesidades en las otras personas para generar algo que realmente les impacte, ¿no? Entonces, esas son parte de la miopía empresarial y parte de las premisas equivocadas al momento de emprender. Y bueno, esta plática se llama Enamórate del problema y después de las soluciones, porque como se darán cuenta, hay algunos emprendedores que empiezan enamorándose de la solución y no tienen claro qué problema soluciona. Y este es algo grave. Dice, ¿sabías que la mayoría de las campañas, programas, iniciativas y empresas fracasan debido a que no se ataca a un problema real, ¿no? No sabemos cuáles son, si no sabemos cuál es el problema, mucho menos a determinar sus causas, las consecuencias de no atenderlo, cuál es el objetivo a resolver en este problema, ¿no? Y debe ser un problema significativo para nuestros grupos de interés, debe ser un problema relevante en nuestro territorio. No, el tener bien identificado el problema nos ayuda a evitar caer en la ocurrencia. Las ocurrencias, no es malo la ocurrencia es una fase o una etapa del modelo de ideación de un emprendimiento. Pero hay quienes, haciendo uso de su impulsividad, hay personas que emprenden desde la ocurrencia y tienen cada idea así que dices, bueno, es que esto realmente no aporta valor a nadie, ¿no? Pero ellos no se dan cuenta y piensan que están haciendo lo correcto porque nadie les ha ayudado a incorporarles una estructura y una metodología de lo que están haciendo para que no pierdan el tiempo y no derrochen el dinero, el esfuerzo en cosas que no van a llevar a ningún lado. Vamos a ver aquí un ejemplo de estas ocurrencias que les digo, que la ocurrencia es una fase del proceso de ideación y de innovación, pero hay quienes emprenden desde la ocurrencia y surgen cosas muy chistosas como esta. Vamos a ver si lo podemos ver aquí. Déjenme, aquí ya lo tenía yo abierto este video, a ver si se visualiza. A ver, déjenme. Ustedes me dicen si ven mi página de Instagram.
Bueno, esta página les recomiendo que la sigan, se llama Unnecessary Inventions, está en Instagram y es ahora sí que el valor que ofrece esta página es, pues, cómo hacer inventos desde las ocurrencias, ¿no? Es muy ilustrativo porque el promotor de esta página tiene claro que, o sea, es una mofa, o sea, se burla de él tiene un taller de prototipado donde hace cualquier cosa que es así totalmente extraña y ridícula, pero que sin embargo a veces se venden, ¿no? Pero nada más no tiene ningún impacto, o sea, pueden venderse una vez y ya, ¿no? La prueba de fuego de cualquier emprendedor cuando quiere ofrecer valor a alguien más, a un grupo de personas, es que su producto, su solución en forma de productos o de servicios, se puedan vender una y varias veces a una misma persona. Si un mismo cliente les compra a ustedes su producto una, dos, tres y más veces, quiere decir que le encuentra algo valioso a lo que ustedes ofrecen y es tan valioso que está dispuesto a pagar por ello, ¿no? Pero hay modelos de negocios también que se basan en vender una sola vez, desaparecen esos modelos de negocios y vuelven a emprender, pero son engañosos para los clientes, ¿no? Porque venden la promesa de valor o la promesa de venta no se cumple, por eso no son sostenibles, no son perdurables esos modelos de negocios, como que en este caso, pues esta persona de esta página, pues creó como un cono de plástico para que mientras tú estás degustando tu helado y se te derrita, pues el líquido lo puedas después consumir, ¿no? Pero pues les pregunto, ¿cuántos estarían dispuestos a comprar y andar cargando su cono cada vez que se les ocurra ir por un helado, ¿no? Entonces, hay que ver la usabilidad, la apropiación de los productos y servicios frente a un público. Si no hay apropiación, quiere decir que hubo un problema o una omisión en la fase de diseño de estos productos. No hubo una comunicación adecuada con el usuario y no participó en la co-creación. Vamos a seguir. Es muy importante que al momento de identificar un problema, aquí sí esta ilustración nos puede ayudar muchísimo a entender de manera gráfica cómo el problema va en una dirección y la propuesta de valor va hacia otra. ¿Qué es una propuesta de valor? La propuesta de valor es un conjunto de beneficios que son fácilmente detectables por un público y que ese público adquiere, paga por esa solución de manera frecuente, no nada más una vez, sino de manera frecuente, porque le está ayudando algo en su vida, ¿no? Entonces aquí la propuesta de valor nos ayuda a decir, aquí lo importante no es algo para vender, sino cómo eso, qué problema quieres abordar, qué solución podrías tener para que tú rescates y ahora sí que subas a tu emprendimiento, a tu cliente, para que lo salves del problema, pues no vaya en sentido contrario al problema. Y esa es la propuesta de valor que ustedes tienen que identificar, pero tiene que surgir a partir de un problema comercial, un problema social, ambiental, económico, un problema comercial, político, educativo, de cualquier índole que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Hay varios tipos de problemas que ustedes pueden atender. El año pasado, que empezó toda esta situación de la contingencia, leí este artículo del MIT Technology Review, que salió el 24 de marzo del 2020, ¿no? Y este artículo decía, ya desde que empezaba a fortalecerse la pandemia, decía, aceptémoslo, el estilo de vida que conocíamos no va a volver nunca, ¿no? Aún a pesar que nos vacunemos y todo, hay cosas que ya no van a regresar a ser como antes. O sea, esta pandemia nos vino a transformar de manera positiva, en algunos casos es muy desafiante, y pues lo que nos ha exigido la pandemia desde que la experimentamos es
El confinamiento. Dice, la mejor estrategia para frenar la pandemia del coronavirus requiere que nos confinemos. Y de ahí surgió un término que pues yo lo incorporo mucho a las pláticas porque es bien importante abordar los nuevos problemas, desafíos, porque son oportunidades para los emprendedores, que es la economía del confinamiento. O sea, la pandemia ha movilizado, ha recargado o ha generado que nosotros tengamos que adquirir nuevos productos, nuevos servicios debido al nuevo estilo de vida que tenemos que adoptar para hacerle frente y cuidarnos ante esta contingencia. Y aquí el artículo decía, ¿cómo vivir en una pandemia permanente? Pues esta pandemia permanente ha sido muy perjudicial, ¿no? Para los negocios que dependen de juntar grandes cantidades de personas, que son restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, gimnasios, hoteles, teatros, cines, galerías de arte, centros comerciales, ferias de artesanías, museos. Bueno, todo lo de la industria del entretenimiento, el turismo, ha sido muy golpeado y otras modelos de negocios como tal han sido han resultado muy afectados por esta situación. Pero ahí esta contingencia lo que ha hecho es sacar a la superficie las omisiones, las debilidades y también las fortalezas que tienen las empresas. Aquellas empresas pues que ya desaparecieron, que tuvieron que cerrar, no tuvieron una velocidad de cambio importante. Con esta pandemia, pues ahora quien no invierta al menos el 10% de su presupuesto en tecnología va a desaparecer, ¿no? Y no nada más es invertir en tecnología, es educar a los consumidores cómo usar esa tecnología, co-crear esa tecnología para que el negocio pueda seguir existiendo. Y si ese negocio se adapta a las nuevas necesidades de los clientes, va a sobrevivir. ¿Qué es lo que busca ahora los clientes? Aparte de todo lo que buscaba antes de bueno, bonito, barato, rápido, que me genere una experiencia, lo quiero en mi casa en una hora, pues ahora se suma que hay una crisis de seguridad y de confianza y eso es lo que buscan ahora los clientes. Aquellos que le den seguridad y confianza al cliente, lo protejan, se sienta protegido desde varios aspectos, esa es una buena propuesta de valor. Y bueno, ante toda esta contingencia y pandemia y la economía del confinamiento, tenemos que formular los problemas. Los problemas, cuando alguien llega con una idea conmigo y me dice, mire, maestro Porfirio, este es mi proyecto, ¿cómo lo ve? Le digo, lo transfiero a términos del método científico, le digo no, tu idea o tu proyecto no es que esté bien o mal, simplemente es una hipótesis, ¿no? Es una suposición anticipada, una suposición apresurada de lo que tú crees que va a suceder, ¿no? Y hay que formular no formular las hipótesis frente al problema como esta forma que les voy a presentar. Hay que formular 3 hipótesis. Primero, las hipótesis de las causas del problema, ¿no? ¿Qué creo yo y qué cree el afectado, el cliente, el usuario, que es la causa de ese problema? Luego tenemos que formular las hipótesis de los efectos del problema. ¿Qué ocasiona ese problema? ¿Qué pasaría si nunca se hace nada al respecto? Y después, que va ligado pues con el tema del día de hoy, es formular la hipótesis de la solución del problema. O sea, es como decir, yo creo que a través de este producto se va a solucionar este problema, o a través de este servicio o este programa, el problema se va a solucionar. Son hipótesis y tienen que ser estudiadas, validadas, tienen que ser reproducidas en un entorno controlado para obtener información, resultados, para ver si se validan o se descartan las hipótesis y seguir buscando soluciones. Un emprendedor difícilmente a la primera valida una hipótesis, ¿no? Todo esto, ahorita vamos a ver cómo deriva todo esto en el método científico, que es el regalo más precioso que nos dejaron inventores y realmente científicos y pues todos aquellos innovadores del pasado nos heredaron este método y nosotros pareciéramos que ni le hacemos caso, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se aplica a negocios. Bueno, en la hipótesis del problema es ver causas, subcausas, en la hipótesis del problema es consecuencias de no afrontarse, efectos que causen las personas en el ambiente, en la economía local, nacional, todo donde pueda afectar.
La hipótesis de la solución la pueden formular con estas preguntas, ¿no? Ayudarse de estas preguntas. ¿Cuáles son tus propuestas de solución? ¿Aborda el problema desde sus causas? Dicho de otro modo, ¿ataca el problema de raíz? ¿O qué subcausa ataca? ¿No? Si es que no ataca el problema de raíz, pero sí una subcausa. ¿Tu solución genera apropiación, usabilidad y deseabilidad? ¿Es viable? Y estos términos se ven en una metodología que usa el método científico que se llama Design Thinking, ¿no? Que es una herramienta de diseño para pues, construir propuestas empresariales sólidas donde participe activamente la persona a la cual queremos ayudar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros usar el problema a nuestro favor en el diseño de nuestras iniciativas empresariales? ¿Qué podemos hacer? Bueno, definir cuál es el problema. ¿Y cómo podemos definir el problema? Ayudándonos de esta pauta. El problema es la situación que impide a un grupo de personas alcanzar un objetivo. Tan básico y tan claro como eso, es no tan rebuscado. Decir, a ver, pues el problema es que hay niños que sufren hambre en la Sierra Mije de Oaxaca y eso les impide tener un sano desarrollo. Y ahí tenemos quiénes son los afectados, tenemos cuál es la situación y el objetivo pues es que tengan un sano desarrollo. Entonces, así como tan fácil, formulen ustedes el problema que quieren abordar a través de su emprendimiento. Ahorita vamos a ver cómo identificar un problema relevante, muy significativo en sus territorios para el público, la gran parte de la población, de los ciudadanos que conviven en un territorio. Ahora, otra pauta podría ser, ¿por qué importa el problema? ¿Por qué es relevante? ¿Qué pasa si no se hace nada al respecto? Este punto es muy importante ya que debemos cuidar que el problema elegido no sea sobreimpuesto ante las prioridades de los afectados o público objetivo. No es como en esta imposición, ¿no? De decir, pues miren, el problema es este y ahí les va la solución, ¿no? Y entonces eso no va a generar ni conexión, ni apropiación, ni usabilidad, porque fue sobreimpuesto, ni les preguntamos, ese era el problema más significativo, no participaron los afectados en el establecimiento de las soluciones y todo va a ser falso. Eso tenemos que tener mucho cuidado porque tiene que ver con temas de componentes de innovación. ¿A quién le importa el problema? Aquí es identificar a los afectados o a los que experimentan una situación problemática o bien tienen necesidades específicas relacionadas a este problema. A ello le llamaremos grupos de interés o partes interesadas, o si les queremos llamar afectados, clientes o futuros usuarios, ¿no? Una forma, ahorita lo vamos a ver como una forma de saber la relevancia del problema es haciendo uso de la encuesta MyWorld 2030 de las Naciones Unidas. Y también, pues, estudiar mucho a los futuros consumidores, su comportamiento, su estilo, qué problemas presentan. Todo eso es bien, bien importante. No quedarnos en el ambiente controlado del aula o lo que diga el profesor o la profesora, sino salir a ver el entorno real, ¿no? Saber qué está pasando. ¿Quiénes tienen que preocuparse más por el problema? Y aquí es qué actores estratégicos o qué otros agentes de cambio, qué otros emprendedores, empresarios han hecho algo al respecto, ¿no? ¿Quién ha contribuido a ofrecer soluciones? Para ver que no vaya yo a estar haciendo una imitación o una imitación negativa, porque hay una imitación que es sana, que les repito, es que nos inspiramos en otro emprendimiento para hacer algo propio. ¿En qué territorio se localiza el problema? Es muy importante definir el alcance territorial, aunque sea un emprendimiento con alcance global, pero sí definir al inicio dónde lo vamos a empezar por primera vez y conocer ese contexto. ¿Cuál es cuál es mi conexión emocional con el problema? Esto es súper importante porque ustedes tienen que, de todos los problemas que existen en la humanidad, que son millones y millones de problemas, elijan uno, pero uno que tenga que ver con su historia, con su experiencia, que les genere empatía, que les llame la atención, que les cause pues un desafío, ¿no? Y los motive a buscar hipótesis de solución, propuesta de solución a ese problema. Si no hay conexión emocional con el problema, al primer obstáculo, a la primera hipótesis que se descarte,
que no fue validada, van a abandonar ese problema porque no hay nada que sustente eso. Y lo podemos ver desde hasta relaciones sentimentales, ¿no? Si tú no tienes una conexión emocional fuerte con tu novio, novia, con tu esposo, y hay un problema, si no hay esa conexión emocional, pues tú vas a salir corriendo de esa relación. Lo mismo pasa con la elección del problema. Tienen que ser muy cuidadosos, analizar, interiorizar para ver qué es aquello que aunque no te pagaran, aún así lo harías, ¿no? Y ahí encuentran su propósito apasionante. Tenemos que considerar otro punto, que es qué talento divergente o convergente poseo para proponer esquemas de solución. Tenemos que conocer cuál es nuestro talento natural, cuáles son nuestras habilidades, cómo, si todavía no reconozco y no sé en qué soy bueno, cuál es mi talento, cuál es mi habilidad divergente o convergente. La habilidad convergente la tienen los científicos, los matemáticos, todos los que usan la lógica para llegar a un mismo resultado, ¿no? Por eso es convergente. Y lo divergente lo poseen más las personas, los artistas, los diseñadores, los creativos, los que usan mucho la intuición, las personas que son muy emocionales, que tienden hacia el lado artístico, tienen este potencial. Entonces, para generar innovación, tenemos que juntar grupos de personas que tengan estas dos características para generar innovaciones espectaculares, ¿no? La innovación no se genera de grandes ideas, sino de pues, grandiosos equipos, y hay que saber también, un emprendedor tiene que saber trabajar en equipo, armar equipos que estén balanceados, porque a veces veo que, por ejemplo, en una carrera de una universidad, ¿no? Están los de tecnologías de información y comunicación, y los cuatro son de la misma área, y cuando hacen un proyecto, y les pregunto, ¿y cómo se van a organizar en toda la logística de la empresa? Ah, no, es que los cuatro vamos a programar. Ajá, ¿y quién va a vender? ¿Quién va a administrar? ¿Quién va a llevar la contabilidad? ¿Quién va a estar en contacto con los clientes? ¿Quién va a hacer el proceso de co-creación? ¿Quién va a estar estandarizando toda la logística empresarial? ¿Quién va a agregar valor a la empresa? Y ahí es donde no saben y todos quieren hacer lo mismo, ¿no? Y eso limita muchísimo, es parte de la miopía empresarial. Entonces, ante estos, cuando analizamos una situación problemática, la invitación es imaginar una situación deseada, ¿no? Investigar, vamos a tener que investigar cómo estamos actualmente frente a esa situación problemática, qué se ha hecho, quién ha hecho algo al respecto y qué proponemos nosotros, proponer en lo que falta por hacer, no hacer más de lo mismo, porque el mercado luego a veces se satura de mismas soluciones y pues ya se satura tanto el mercado que luego a veces nadie gana ahí. Y luego ya definimos una meta concreta para llegar a una solución, una solución. Aquí podemos ver un problema real. Es muy doloroso ver este tipo de problemas, pero no podemos cerrar los ojos ante la realidad. Y es un ejemplo de que surgen emprendimientos, ¿no? Emprendimientos de varios tipos, ¿no? Emprendimientos corporativos, tecnológicos, sociales, de industrias creativas, que se basan en economía social y solidaria o en economía circular. Hay varios tipos de emprendimiento. Pero aquí hay un problema que dice niñas teniendo bebés, ¿no? ¿Y cómo estamos? Pues México ocupa el primer lugar en embarazo infantil en el mundo, imagínense, o sea, es un problema relevante para algunos grupos de personas, ¿no? Que por lo regular son personas de escasos recursos o que están en una situación de vulnerabilidad, exclusión o marginación. Y entonces, 30 niñas de 18 y 14 años de edad dan a luz cada día en México. Imagínense, ese es el cómo estamos, ¿no? 4 de cada 10 mujeres menores de 15 años son víctimas de violencia sexual. 400,000 embarazos de menores de edad cada año. Entonces, los estados más representativos con esta situación es Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, ¿no? Tenemos entonces nosotros como emprendedores, como investigadores, usando el método científico, tenemos que ver cuáles son los efectos de voltear hacia otro lado y no querer ver ese problema porque me causa pues conmoción y un shock, ¿no? ¿Cuál es el problema y cuáles son las causas, lo que vimos anteriormente en todo el cuadro, para formular una hipótesis de solución al respecto, ¿no? Pero primero hay que abordar, comprender el problema a profundidad,
sin restricciones, ahora sí que empaparnos, abrazar completamente el problema antes de pensar en darle una solución. Aquí, bueno, este ejemplo de las niñas teniendo bebés puede dar origen a emprendimientos sociales o de otro tipo, ¿no? Pero también hay problemas como más comerciales, hay para todos los tipos de emprendedores, dependiendo de su estilo de vida, de su personalidad. Por ejemplo, hay otro problema, ¿no? El trabajo a distancia durante la pandemia, o sea, que hay personas que en su hogar no tienen, lo han habilitado de manera, como se pueda, emergente, como oficina, pero también la casa es oficina, es escuela, es cocina, es sala, es cuarto donde duermo, es baño, y entonces se mezcla todas esas actividades y obviamente que causa un hastío en las personas, aquellas personas que pueden trabajar en home office, porque el 85% de las personas en México no pueden trabajar en home office y tienen que salir, aún a pesar de los riesgos, tienen que salir a trabajar. Entonces, allá hay problemas desde varios ámbitos, ¿no? Aquellos que se quedan en casa, las dificultades que pasan, y aquellos que tienen que salir a trabajar porque si no, pues no comen, no tienen ingresos y son problemas reales que nos está dejando esta pandemia. ¿Y dónde están los emprendedores? Pues por ahí han de estar, les falta activarse para reconocer estas oportunidades de negocio hoy en día, ¿no? De hacerle más fácil la vida a estas personas. Y como les dije, darles, ante esta crisis de seguridad y confianza, darles eso, seguridad, confianza, al precio que están dispuestos a pagar, que les cause una experiencia positiva, que les ayude a su día a día, ¿no? Y que son soluciones que nadie actualmente ha pensado. Aquí, aquí hay, quiero compartirles que hay dos conceptos que a mí me gusta, primero en esta base, hablando de emprendimiento, hay dos conceptos principales de emprendimiento. Uno es el interno y otro es el externo. El interno, el emprendimiento es una actitud de vida que se basa en la resolución de problemas de manera inteligente, sostenible y de manera responsable, ¿no? A veces pensamos nada más que emprendimiento es poner una empresa, legalizarla, administrar una empresa que sea rentable y ese es un emprendedor o un empresario. Y no, o sea, emprendedor, el talento del emprendedor como tal es la actitud de vida, cómo afronta los problemas, porque ustedes como futuros profesionistas van a tener, aunque no pongan un negocio, van a tener que ser emprendedores en el sentido de que los van a contratar a muchos de ustedes para resolver problemas. Y aquí es algo que tenemos que hacer acto de conciencia. ¿Cuál es nuestra actitud ante los problemas? Si somos personas que le damos la vuelta a los problemas, no los queremos enfrentar y somos todavía como esos niños inmaduros que quiere que una autoridad poderosa le resuelva todos los problemas, entonces no estamos tan maduros y todavía no somos tan útiles para la sociedad, porque ni siquiera podemos resolver nuestros propios problemas, porque no es que seamos incapaces, sino más bien es una resistencia emocional ante los problemas, porque culturalmente hemos visto a los problemas como algo negativo, indeseable, como algo incómodo, y no, el problema encierra muchísimas cuestiones positivas también. A mí me gusta, por lo que estudio yo, una corriente filosófica. En esta corriente filosófica le llaman a los problemas como bellos problemas porque son oportunidades y es la medicina que emocionalmente necesitamos los seres humanos para crecer en todos los aspectos, para desarrollarnos y alcanzar nuestro máximo potencial. ¿Qué sería la vida sin problemas? Hay que cuidar nada más no irse al otro extremo de tener una vida totalmente problemática, sino realmente abordar el problema de una manera sana. Y eso tienen ustedes que ver, ¿cuál es mi actitud ante los problemas, no? El problema genera dolor. Y a veces cuando yo pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Que el ser humano se resiste naturalmente al cambio? Y hay quien dice, sí, no, no sé qué. Y la respuesta es que no, o sea, el ser humano no se resiste naturalmente al cambio, se resiste al dolor que provoca el cambio, porque el ser humano está dotado
en estructura de un sistema neurológico que busca la expansión a través de la curiosidad, del aprendizaje, de la aventura. Estamos programados para ello, pero a lo que le corremos porque tenemos una distorsión acerca del concepto del dolor, no nos gusta experimentar el dolor que trae el cambio y los problemas. Y un emprendedor y toda persona que le abre los brazos a la vida va a tener que experimentar el dolor en esta curva de dolor, va a tener que atravesarla. Y empieza como en una crisis, ¿no? Como la que estamos viviendo actualmente, hay una negación de decir, no está pasando, me resisto, hay una protesta, después pasamos por depresión, ¿no? De tristeza, de extrañar cómo era la situación antes, viene un miedo, un terror y pánico a perder lo que nosotros queremos. Después, cuando tocamos fondo, es la racionalización, viene la aceptación, viene la construcción de nuevas relaciones o una renovación personal, interior y exterior, viene la parte del perdón, de la comprensión, de ser observadores, ¿no? De qué está pasando y mucha comprensión con nosotros mismos. Y de ahí pasamos a la gratitud. A la distancia del tiempo, a veces decimos, ay, qué bueno que me pasó eso cuando iba yo en la escuela, porque gracias a ese evento desagradable, ahora estoy en este momento, en esta situación destacada, ¿no? Pero hay personas que se estancan en algunos puntos o incluso ya que avanzaron unos puntos, retroceden a puntos anteriores. Tenemos que observarnos y tenemos que respetar nuestro propio ritmo porque no es el mismo ritmo de todos cómo atravesamos estos estados del dolor. Pero es importante que lo conozcan porque es parte del capital emocional que debe tener un emprendedor, ¿no? Y algunos lo van a experimentar, ya en su labor de emprendedor lo van a experimentar como, eh, pues experimentan muchos problemas. Hay una actitud correcta e incorrecta ante el problema. Y la actitud incorrecta es como ser a veces como que nos gustan los problemas porque nos gusta el drama, ¿no? Pero la actitud correcta es tomar como un escalón el problema que nos va a ayudar a mejorar y a llegar a nuestro objetivo. Y hay un proceso de cambio personal que todo emprendedor en esta comprensión del problema necesita tener, que es la adquisición de competencias. Está hay una escalera del conocimiento, de adquisición de competencias, que son 4, que es la incompetencia inconsciente, que es la ignorancia feliz. No sabíamos que no sabíamos de un tema, ¿no? Si tal vez aquí escuchan algo nuevo, decir, yo ni siquiera sabía sobre esto, ¿no? Esa es la incompetencia inconsciente. Pero hay algunos que sobrepasan el dolor y llegan al siguiente cuadro, que es la incompetencia consciente, que dicen, bueno, sí, pues sí, veo que me falta mucho todavía que estudiar y que conocer del mundo y voy a asistir a conferencias, a cursos, me voy a conseguir un mentor, un coach, o voy a comprar y a leer este libro, ¿no? Salen de ese estado de letargo donde se protegen de saber, ahí ya se abren al dolor que provoca este cambio. Si me preparo tanto, puedo llegar a la competencia consciente, es decir, pues ya domino, ¿no? Aquella habilidad que antes no tenía, ya la uso para resolver problemas. Pero si los hacemos de manera seguida este proceso, podemos llegar a la competencia inconsciente, donde ya actuamos de manera instintiva hacia un problema para darle una solución. Y les voy a poner un ejemplo. Eh, eh, alguien, por ejemplo, que elige estudiar medicina, o sea, sí, estudiar paramédico, pasa por estos 4 pues, peldaños, de decir, al principio ni siquiera sabía qué cosa era medicina, ni lo había escuchado. Después como que le interesó, se inscribió o tal vez desde la preparatoria eligió cierta especialidad como para saber qué onda. Su curiosidad lo llevó a investigar, a saber, a meterse en el rollo. Y sí, le gustó, dio el siguiente paso, decir, me voy a preparar ya formalmente, ¿no? Y entonces es cuando están en la escuela adquiriendo habilidades, ya saben, primeros auxilios, inyectar, lo que sea, recetar, pero ya lo hacen se preparan tanto y lo hacen de manera constante que llegan a la competencia inconsciente, que si alguien llega con una urgencia que necesita ser operado
ahora sí que de emergencia, y que la vida del paciente está en peligro si no se opera dentro de los próximos 5 minutos, esa presión del tiempo y de la vida de la persona, este médico que ya está en la competencia inconsciente, le sirve para responder adecuadamente ante la presión, ante la situación, pues que requiere una atención inmediata, ¿no? Son ejemplos, y esta escalera, más bien que es una escalera, se vuelve un ciclo porque va a haber siempre temas en los que vamos a volver a ser totalmente, vamos a estar en la incompetencia inconsciente. Esta escalera tienen que tenerla todos los emprendedores claro de que al principio cuando emprenden ni tienen todas las competencias, ni saben de todo, pero en el camino que se van abriendo como emprendedores van comprendiendo cosas, van sabiendo. Lo que quiero decir es que ningún emprendedor, o más bien ninguna persona debe de esperar a ser perfecto en sus habilidades para empezar un emprendimiento, pero sí tiene que tener al menos los conceptos y las bases correctas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, sostiene que una competencia es la capacidad de aplicar los resultados de aprendizaje en un determinado contexto. Es decir, que la competencia, a diferencia de un conocimiento abstracto, su diferencia es que la competencia se utiliza el conocimiento para resolver un problema real. Y eso es lo que tiene que hacer un emprendedor, ir desarrollando esta competencia que su conocimiento sirva para ponerle solución temporal o definitiva a un problema real en la sociedad. Dentro de las de competencias específicas que requieren los emprendedores es el saber ser, el saber hacer, el saber tener y el saber compartir. El saber ser tiene que ver con el talento, las habilidades, la actitud que tiene frente a la vida y frente a los problemas, la madurez emocional con que enfrenta sus propios problemas, y el saber es obtener la técnica de cómo resolver un problema. El saber hacer ya es la implementación de la aplicación de la competencia para ir viendo si sí mi conocimiento, la aplicación dio un resultado positivo, el saber hacer, ¿no? El poner en práctica todo lo que sabemos en beneficio de la humanidad. Después, el saber tener, que ahí ya no llegan muchos de los emprendedores, comerciantes y empresarios que conozco, desafortunadamente, que hacen bien todo lo de arriba o hacen medio bien una cosa, pero no tienen prosperidad y no tienen lo suficiente de recursos materiales, económicos o en especie para vivir, ¿no? Y medio sobreviven y viven en la escasez porque no tienen, nadie les ha explicado la competencia del saber tener. Y eso es una habilidad que necesita tener un emprendedor para poderla transmitir a alguien más, cómo hacer vida de lo que les gusta hacer y de lo que es necesario, de lo que el mundo espera que se resuelva. Y ya una vez que sabe tener, puede saber compartir. Y hay quienes lo hacen en desorden y primero comparten sin primero tener. Y ahí se someten, se sacrifican, y hay muchísimas distorsiones y no les va bien a las personas que están comparte y comparte sin tener. Y en el ejemplo de las empresas que conozco que distorsionan o no van en orden en estos saberes es, pues es que yo emprendí porque mi principal propósito es dar empleo. Y sí, dan empleo, pero a costa de la misma empresa. El titular del proyecto no se paga un sueldo, pero paga a los demás. Y entonces es, no sé tener, pero comparto. Y ahí se descuidan, se abandonan las personas, los emprendedores, y no es ese el tema, ¿no? Por eso es bien importante el saber ser. En el saber ser, yo me cuido, me protejo, me procuro, promuevo un cambio personal importante para que yo pueda ser de ayuda a otra persona. Pero si no me atiendo a mí y quiero atender a los demás, es una distorsión. Dentro de esta actitud correcta para verlos, el problema es el insumo de la inteligencia. Si ustedes dicen, es que no me siento todavía capaz, es porque le han dado la vuelta al problema, han evitado problemas que resolver. Vuélvanse expertos en la resolución de problemas y el mercado laboral ahora sí que también se va a abrir de una forma muy, muy especial para ustedes, ¿no? Pero mientras digan, hay un problema, ay, no, que lata, que flojera, ay, porque yo lo tengo que resolver, ay, que lo resuelve alguien más, ay, no es mi problema. Entonces, la actitud incorrecta del problema es la apatía. Y eso nos da el traste con todo el emprendimiento, porque mientras estemos en la apatía de, pues no es mi problema, a mí ni me afecta, que lo resuelva alguien más, jamás vamos a entender el dolor de otra persona para generar una propuesta de valor sólida.
Entonces el problema al ser el insumo de la inteligencia nos genera entusiasmo, amor, creatividad, progreso, y la suma de todo eso y otros componentes nos va a ayudar al crecimiento. Hay 3 principios universales para el crecimiento de un anhelo. Bueno, aquí también les decía yo que dentro de este concepto interno de emprendimiento, que es estos temas que estamos viendo, hay un concepto externo que es ponerle solución a los problemas de la humanidad a través pues, de operaciones sistematizadas que le llamamos, lo conocemos como empresa, organización o la estructura orgánica que le queramos dar, ¿no? Y emprendimiento, pues es de manera externa, viene desde un anhelo. Los seres humanos, a diferencia de los animales, tenemos la capacidad de desear y tenemos la capacidad de hacer algo al respecto con nuestros deseos. Entonces, si ustedes tienen un anhelo, empieza el primer paso de un emprendimiento ya para llevarlo al exterior, ¿no? Para madurar un anhelo, una empresa, una relación, están estos 3 principios que son básicos que forman parte del saber ser de cualquier emprendedor. El primer principio es el de expansión, el segundo principio se llama restricción y el tercer principio se llama inmovilidad. Estos 3 principios los sigue, que son como ritmos, los sigue una planta, los sigue cualquier ser vivo, utiliza estos principios para crecer. ¿Cómo se ocupan en emprendimiento? Bueno, el principio de expansión es un movimiento que va hacia afuera, ¿no? Viéndolo como talento, es el poder de crear, habla acerca de la creatividad, la construcción, el movimiento hacia adelante, la búsqueda, la actividad de forma sana. Pero cuando abusamos o distorsionamos ese talento, se convierte en agresión, hostilidad, de conseguir nuestros objetivos de manera muy hostil, ¿no? De manera hiperactiva, rápida, hay mucha impaciencia, se genera riña, crueldad y destructividad. Y el defecto, si el talento es el poder de crear, el defecto se le llama como voluntarismo. Y en los seres vivos, cuando vemos este principio sobreenfatizado, se genera una enfermedad que ha sido muy común, que es el cáncer. ¿Qué es el cáncer? Es un crecimiento acelerado, pero desorganizado de las células. Entonces, hay empresarios, hay emprendedores que quieren crecer hacia arriba nada más, pero no tienen las bases o no tienen los cimientos, y entonces al estar nada más poniendo cosas encima para crecer, eso se va a caer, ¿no? Porque están creciendo tal vez a un ritmo acelerado, pero su estructura es frágil. Están creciendo de manera desorganizada, no hay estructura, no hay un orden, y mientras no haya orden y estructura no puede haber progreso, o puede haber un progreso negativo. Entonces tienen que identificar todos los empresarios cuál es el cáncer dentro de las empresas, de que nada más están buscando metas. Por ejemplo, un principio de expansión es buscar ventas, ¿no? O clientes. Y si ese lo sobreenfatizo, puede ser destructivo porque voy a hacer uso de mi defecto para conseguirlo. El otro principio, que es el de restricción, tiene una forma sana o correcta, que es, en los emprendedores lo podemos ver como sabiduría y serenidad, que equilibra el principio de expansión porque crea armonía, habla acerca de la introspección, la reflexión, eso representa un movimiento hacia adentro, habla acerca de la cautela y la paciencia. Pero cuando está sobreenfatizada la restricción, cuando está muy fuerte este movimiento hacia adentro, genera un retroceso, es ir hacia atrás, hay una involución, no hay acción, se detiene el progreso y genera separación. Y en una persona que abusa del principio de restricción, hay un defecto que es el orgullo y la pasividad. Hagan de cuenta que en el principio de expansión, que es el de adelante, en los emprendedores suena algo como: oiga, maestro Porfirio, quiero mi empresa, esto, pero no estoy dispuesto a estar en un proceso de incubación de 4 meses. Yo quiero mi negocio, mire, a la voz de ya, quiero que a la próxima semana yo tenga ya mi producto, lo que va a vender, y así rápido, ¿no? Y eso habla de la hiperactividad, de no haber una estructura, de la impaciencia, de nada más querer avanzar a lo loco. Y un principio de restricción sobreenfatizado en los emprendedores se escucha como: hasta que no tenga un producto perfecto, no voy a emprender. O hasta que no tenga mi plan de negocios y toda la documentación que se requiere, yo no me voy a arriesgar, ¿no? O sea, quieren ir como,
La persona que vive en restricción planea, planea y planea, y ¿qué creen? Nunca hace nada, porque lo que está buscando es la garantía, que alguien le dé la garantía de lo que va a hacer, le va a ir bien, no va a tener ningún riesgo, y eso no, ese principio sobreenfatizado no va de un emprendedor. Y el tercer principio, que es inmovilidad, pues el talento que debe tener todo emprendedor para equilibrar estos tres principios, estos tres ritmos, es el amor, ¿no? Pero se confunde mucho el amor con el sometimiento, sacrificio y sumisión, y vaya que veo personas en los emprendedores o empresarios cómo se ve este principio distorsionado, el de la inmovilidad, cuando no tienen utilidades y están en la terapia ocupacional, y no tienen utilidades porque las personas que abusan de este principio no les gusta el dinero, pero es muy inconsciente. Las otras personas abusan de ellos, sus trabajadores abusan de esta persona que está enfatizada en el proceso de movilidad. El proceso de movilidad habla de la preservación del reposo, estado de ser, temporalidad, pasividad sana y fructificación, pero en su estado negativo es estancamiento, putrefacción, falta de vida, inercia y no hay progreso. Conocí una señora que estaba en el aspecto negativo de la inmovilidad y hacía comentarios como, pues tengo un cliente que me debe 10,000 pesos de producto que le di y no me quiere pagar. Pero pues, ay, que Dios lo bendiga y que nos digo, no, o sea, trate de cobrar, porque eso de, ay, pues ya hay que quede, pues no, o sea, es como se está sometiendo, está en su proceso de sumisión y hay que aprender a poner límites en este principio. Bueno, ¿cómo podemos hacer resumen de estos tres principios para el crecimiento sano, orgánico, lento en cualquier empresa y en cualquier emprendedor? La expansión es el conocimiento externo, es la búsqueda externa, es estar capacitándonos, es asistir a conferencias, a cursos, a todo donde podemos adquirir un conocimiento. Y la restricción lo que nos va a ayudar es a asimilar todo lo que hemos aprendido en nuestro movimiento hacia adelante, en la expansión. Y la inmovilidad nos va a dar como esta adquisición de un nuevo impulso, es la preparación de un nuevo ciclo. Viéndolo en otros términos, la expansión es el hacer, la restricción es el saber y la inmovilidad es el ser. Y lo podemos relacionar con la respiración, ¿no? Por ejemplo, la inhalación es el ir hacia adentro, es la restricción, es el saber. No sé si han notado que en la respiración hay una pausa que hacemos, que si no hiciéramos esa pausa, pues nos vamos a hiperventilar entre nada más inhalar y exhalar. Y la exhalación, pues habla acerca del principio de expansión. Y aquí, cuando abusamos de un principio en nuestra personalidad y en los negocios, asfixiamos nuestros proyectos y no crecen porque hay un principio sobreenfatizado. Hay quien dice en la movilidad, no, pues es que yo mi negocio yo lo voy a hacer con un principio social y no va a tener ingresos. No tiene por qué tener utilidades. Y ahí están atrapados en la inmovilidad. Es decir, no, un emprendimiento social también debe generar utilidades, pero se le da un tratamiento distinto a esas utilidades que a un emprendimiento corporativo o lucrativo, ¿no? Y podemos les puedo contar varios ejemplos de estos principios distorsionados, pero ustedes tienen que equilibrar como buenos emprendedores estos tres principios que marcan el ritmo del progreso. Las competencias pues tienen estos saberes, están compuestos de saberes, el saber que es el conocimiento, el saber hacer que son habilidades y destrezas, y el saber ser que son las actitudes y hábitos y valores. Entonces tenemos que ser muy claros en esta parte que necesitamos generar las competencias. ¿Competencias para qué? Como les dije, para resolver un problema. Ya dijimos que el problema puede definirse como una situación que impide a las personas, clientes o afectados cumplir con un objetivo. También les comenté que la conexión emocional es bien, bien importante frente al problema. Para crear innovaciones significativas a un público, a alguien más, tenemos que hacer uso de la empatía, que también puede ser una habilidad, ¿no? Que es lo contrario a la apatía, decir, pues no me importa, pues a ver quién te ayuda, sino realmente sentir el dolor de la otra persona y juntos encontrar soluciones sostenibles. Ahora, ¿cuál es el enfoque correcto para generar valor? ¿Qué nos interesa resolver para empezar? Hay una encuesta, My World, de las Naciones Unidas para un Mundo Mejor, donde pregunta acerca de si conocen ustedes la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuál es
cómo lo percibe la sociedad, cuál de los objetivos ha mejorado, empeorado o se mantiene igual, y por ahí podemos ir preguntando qué problema está relacionado con la mala calificación de un objetivo de desarrollo sostenible para localizar e identificar un problema relevante, significativo en el grupo de personas, en nuestro grupo de interés que queremos ayudar, ¿no? ¿Por qué emprender? Pues para tener una vida mejor, tenemos que generar bienestar. Y cuando nuestro presidente de la República habla de que hay bienestar, pues tiene que especificar a qué dimensión o qué pilar se refiere, porque pues se refiere a vivienda, seguridad, medio ambiente, salud, educación, ingresos, satisfacción, empleo, comunidad, balance, vida, trabajo y compromiso cívico. Tienen ustedes que identificar en qué pilar del bienestar se va a centrar su emprendimiento. En México, las personas, los mexicanos dicen que tener empleo y salud son las dimensiones más importantes para ellos, pero pues por el tema del COVID, esos aspectos se han visto afectados. Y como emprendedores ahí tenemos grandes oportunidades. Aquí pueden ver, si pueden ustedes visitar esta página que se llama Cultura Financiera, donde habla la dinámica, cómo fue la dinámica antes y después que comenzó la pandemia, ¿no? ¿Qué empresas se vinieron abajo? Los bares, la venta de chilaquiles, la gasolina, porque muchas personas pues ya hacían home office y no cargaban de gasolina en sus autos, pues todo eso se fue para abajo, pero lo que sí incrementó fueron las compras en línea, fueron los desayunos y cafés en casa, la venta en supermercados, el consumo de luz, agua. Tienen que identificar cuáles son las tendencias que nos está dejando esta contingencia para ver cuáles pueden ser nuestras tendencias al momento de emprender, ¿no? Ahora, cuando ya nos empapamos del problema, de las competencias, cómo abordar los problemas, tenemos que ahora centrarnos en las soluciones. Y la solución tiene que ser innovadora, y la innovación es cambiar el enfoque de cómo se hacen las cosas. Aquí, ¿se acuerdan que vimos que un problema era pues que las personas en home office pues estaban adoptando nuevos estilos de comportamiento? Estuve viendo un artículo que decía que la industria del calzado en sus exportaciones había caído un 20%. Y alguien de mis amigos comentó, pues sí, porque yo todo este año de pandemia he estado en chanclas, ¿no? Y la industria del calzado tiene que adaptar a las nuevas necesidades del mercado. Yo en febrero del año pasado compré unos zapatos nuevos, muy bonitos, y los he usado una vez por el tema de la contingencia. Y yo dije, yo ahorita no tengo en mi mente, ni creo que muchas personas, comprar zapatos porque no los estamos usando. Estamos ahorita en una situación de home office, ¿no? De trabajar en casa los que podemos. Y ante eso surgen, pues, algunas propuestas como muy comerciales, ¿no? De cómo agregar valor o generar valor, comodidad a estas personas. Y hay quienes buscan, el valor que buscan es estar cómodos en la casa, pero también estar presentables para las reuniones en línea. Y vi esta foto, bueno, saqué esta foto de un catálogo de Liverpool, donde vendían esta pijama, que era una pijama completa, nada más que la mitad del torso para arriba es una camisa, ¿no? O sea, formalita, y ya del torso para abajo es la pijama, ¿no? Y ya nadie se entera de que estás ahí en tu pijama todavía en tu reunión. Y son las adaptaciones que la industria del vestido está haciendo para adaptarse a esta situación de la pandemia, ¿no? Y si lo están comprando, eso quiere decir que le está haciendo valioso a alguien más, ¿no? Y son, pues, ustedes dicen, ay, pues son soluciones muy superficiales, pero es un ejemplo. Para generar soluciones innovadoras tenemos que considerar tres aspectos, que es el contexto de la cultura, es decir, que si la innovación entiende el contexto o ecosistema en el cual se desarrolla, tenemos que entender muy bien esto para que nuestra solución en forma de productos y servicios sea usable, se genere una apropiación, una compra y esta compra-venta constante. La innovación fue pensada en el usuario, con el usuario, y ahí hablamos de metodologías de design thinking, ¿no? De que el humano a quien le queremos ayudar tiene que estar en el centro y tiene que participar en la toma de decisiones para el tema de diseño. La colaboración, que ahora es la cooperación, la innovación ya les he dicho que se genera ahí combinando perfiles divergentes y convergentes, y la innovación tiene que promover la colaboración multiactor, porque no una persona tiene la solución nada más, sino la tienen varias personas, los afectados, los emprendedores, el gobierno, las otras personas que han propuesto soluciones,
Y la conciencia también, ¿no? La innovación mejora la vida de las personas, la innovación es no dañina de no estar cambiando de lugar el problema. Y finalmente, pues un emprendedor tiene que pasar de la miopía empresarial a la creación de valor, porque la función principal de un emprendedor es buscar la verdad y restablecer el equilibrio perdido. No emprender desde ilusiones y no emprender desde las ocurrencias que luego salen con sus ocurrencias de que, ay, pues mi emprendimiento es la mermelada de nopal con chile de árbol y no sé qué cosa, y ahora es verde, y ahora es morado, o cosas así, ese tipo que ni siquiera están pensando en resolver un problema, están queriendo resolver el problema del emprendedor, ¿no? Y ahí hay apatía. Y tenemos que ser mucho más empáticos. Eh, Les decía yo del método científico, y con esto cierro para ver si tienen alguna duda. El método científico aplicado a negocios, pues se conjunta aquí el enamorarse del problema y después de las soluciones. Lo primero que tenemos que hacer es, a través de nuestra habilidad, de nuestra competencia, de la empatía, ser muy observador con nuestro entorno. ¿Qué está pasando? ¿Qué problemas hay? ¿Qué problemas surgieron? ¿Qué problemas se resolvieron? Y ahí formular preguntas. La formulación de preguntas poderosas. En nuestra cultura en México está muy castigada la formulación de preguntas, porque desde la escuela básica, quien pregunta, eres un tonto, una tonta, que no sabes, ya cállate. Entonces, en otras culturas, las preguntas son bien importantes. Y esta cultura pues de burlarse de las personas que generan preguntas, se ve como pues yo me dedico mucho a dar a conferencias y así pláticas, pues al final hay preguntas y todos callados, ¿no? Porque nadie nos ha enseñado la técnica de laboratorio de preguntas poderosas, porque nos da pena, porque no sabemos preguntar, tal vez tenemos una pregunta tonta o que nos crea, no sé, todo viene en una serie de creencias respecto a la formulación de preguntas que lastima y afecta el proceso del método científico. Después de la formulación de preguntas viene el tema de las hipótesis, ¿no? Que ya habíamos hablado, hipótesis de las causas del problema y las hipótesis de las soluciones. Viene una experimentación que es la fase de prueba y error para ver si lo que yo propongo funciona. Vamos a obtener siempre un resultado, sea positivo o negativo, va a haber un resultado. Después lo vamos a comprobar si aquí es como la parte de la validación, si funciona y si es viable, si alguien desea comprar lo que queremos hacer o alguien lo quiere adquirir, entonces ya lo comunicamos nuestro descubrimiento, y esa comunicación de nuestro descubrimiento y en ese tema de estar en la venta, en la comercialización, en el mercado, nos va a generar retroalimentación y volvemos a empezar el método científico. El método científico tal vez ustedes digan, bueno, es que yo no lo he usado porque nada más pensé que era para científicos, para investigadores y no tiene nada que ver con mi vida. El método científico se ocupa para varias cosas, para varios contextos. Empléenlo, en verdad, son simples pasos y nos puede servir muchísimo para unir pues el problema con la solución y el afectado o los que tienen una necesidad, y podemos crear un mundo mejor haciendo uso de este método científico. Y cierro con esta frase de Confucio que me gusta mucho, que dice, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Muchas gracias, no sé si tengan alguna duda, comentario, queja. Muchachos, en este momento se abre un espacio para que puedan ustedes participar de la ponencia. Agradeceríamos que pregunten lo que necesiten saber. Muchas gracias. Gracias, maestro Porfirio. Gracias, gracias. Sí, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, adelante. Bueno, dentro de lo que se mencionaba que era igual lo del autoempleado y que era una terapia, ¿en qué momento es adecuado saber decir, bueno, creo que sí puede ser escalable o progresivo el emprendimiento, o decir, no, es que realmente solo se mantiene en una terapia? Ajá, sí, gracias. Hay una secuencia que pasa, son niveles o estadios temporales por los que atraviesa un empresario.
El primero, pues, es el gestor de la idea, ¿no? Quien tiene la idea y la empieza a madurar, a trabajar, y se empieza, cuando ya lo aterriza, el primer paso por el que atraviesa es el autoempleo, ¿no? Y el autoempleo es, pues, me veo beneficiado, se ve beneficiada mi persona, ¿no? En obtener ingresos para vivir. Y lo va fortaleciendo hasta que cambia su calidad de vida, ¿no? Algo mejor. De ahí pasa a algo que yo denomino, bueno, es como pasa si me evoluciona, pasa al comerciante, donde el comerciante pues ya empieza como a intensificar su venta, su proceso de comercialización, empieza a dar uno que otro empleo que tal vez pues sea un subempleo, ¿no? Que no impacta o no logra mejorar la vida también de sus empleados. Y después de esta, pues el comerciante pues todavía no tiene ni estructura ni orden, no hay progreso porque no hay estructura ni orden. Y después de ahí, si sigue avanzando, pasa a, a ser un emprendedor, donde el emprendedor ya incorpora, ya empieza pues a darle esta estructura, empieza ya a generar impactos positivos en su entorno, empieza a cambiar la realidad suya y de otras personas, hasta llegar al empresario, ¿no? Que el empresario pues ya tiene totalmente sistematizado su negocio, esté o no esté él o ella, el negocio funciona, ya está probado, sistematizado, hay un proceso de mejora continua y esas son las fases. Entonces hay que saber identificar, porque muchos emprendedores me dicen, ay, maestro Freire, ya me di cuenta, yo pensé que era emprendedor, pero estoy en el autoempleado. Digo, y no tiene nada de malo, nada más que lo consideres como una etapa, o si va con tu plan de vida ser un autoempleado, pues sé el mejor autoempleado que pueda ser, ¿no? Porque sabes que hasta ahí vas a llegar, porque ahorita con tu visión que tienes como persona. Pero si tu intención es seguir atravesando esta ruta estratégica, pues hay metodologías y hay procesos para que tú puedas ir creciendo. Al final les digo, no es malo ser autoempleado, comerciante, pero es sano identificar en dónde estamos parados para saber qué tratamiento aplicar para que dé el siguiente paso, ¿no? Entonces, para ver si es escalable un proyecto o no va a depender pues del proceso de ideación, el proceso de diseño, ver qué tanto valor incorpora alguien más. El comerciante pues se preocupa por vender un producto o un servicio más que ofrecer valor, ¿no? Y el comerciante pues está muy preocupado por vender. Y me llegan muchos comerciantes que, maestro Porfirio, ayúdenme a vender. Yo le digo, no, yo no te puedo ayudar a vender porque ni sé qué eres, ni sé cómo fijaste el precio de tu producto, porque si te ayudo a incrementar tus ventas y no tienes una buena fijación del precio de venta y ni tú ni lo sabes y estás perdiendo pesos por cada venta, si maximizamos o elevamos esas ventas, puedo yo hacer más grande tu pérdida, ¿no? Entonces aquí es que en este proceso de consultoría que se brinda a un emprendedor o a un empresario o un comerciante o un autoempleado, es como si fuéramos al doctor, ¿no? Llega un paciente y dice, tengo un dolor de cabeza y le exige un cierto medicamento al doctor, ¿no? Doctor, deme una aspirina porque me duele la cabeza. Y el doctor, pues, no te va a dar no le va a dar al paciente lo que pide. Tiene que hacer una valoración, ver si realmente, cuáles son las causas del dolor, si realmente la medicina que pide es la adecuada o requiere de otro tratamiento. Entonces no siempre lo que cree la persona que necesita es lo que necesita. Tenemos que estudiar bien las causas, los efectos, comprender bien el contexto para saber qué le puede funcionar o qué no. Lo importante aquí, que el mensaje que se queden es que no estén obsesionados o identificados muchísimo con su producto o su servicio. Si tal vez llegamos a la conclusión de que ese producto o servicio no ofrece valor suficiente para un producto y hay que cambiarlo, parciarlo completamente, haya esa flexibilidad para hacerlo. Gracias. Bueno, no sé si hablé muchas cosas, no sé si contesté. ¿Alguien más? ¿Alguna otra No, duda? sí, gracias. Gracias, Esteban. ¿Alguna otra participación, por favor? Hay una pregunta en el chat.
A ver. Vamos a leer el chat. Dice, yo tengo una pregunta. Al comenzar con la creación de un producto que sí soluciona problemas muy reales y relevantes y no resulta tan atractivo por las malas costumbres, o bien la oposición a quieres, la oposición a querer solucionar el problema que se resuelve, ¿a qué se sucede esto? Bueno, ahí, Alexandra, sucede que estás generando una solución tipo colonización, lo que estaba diciendo hace rato, ¿no? Es decir, pues yo me creo más inteligente que el afectado y yo le voy a decir cuál es el producto ideal para ti. Y tenemos ahí que ser muy sensibles, el emprendedor tiene que, otra habilidad es el saber escuchar, ¿no? Para que esta solución que ambos proponen, afectado y el proponente de la solución, genere apropiación, porque lo que tú estás haciendo es que el producto que sí genera una solución, pero no hay apropiación, quiere decir que no estás considerando el contexto, no estás considerando los usos y costumbres, el estilo de vida de a quien quieres ayudar, lo has anulado de tu proceso de diseño. No has escuchado bien qué es lo que ellos quieren y cómo lo quieren. Entonces hay que cuidar mucho, evitar esas soluciones tipo colonización de ahí te va porque esto es lo que tú necesitas y yo sé más que tú y órale, ¿no? A la fuerza, de manera impositiva, eso nunca va a funcionar. Entonces, te sugeriría que escucharas mucho mejor a tu público, cómo que ellos participen en la construcción de estas soluciones y tú ya te encargues de sistematizar esa solución. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿O ya quedó todo muy claro? Les voy aquí, cualquier duda que tengan, les voy a dejar aquí mi correo para cualquier duda, comentario que después de la sesión se les alguno que se les haya que se les venga a la mente. Ahí les dejo mis datos de tssantaella959@gmail.com, ¿no? Para dudas, comentarios adicionales. Y pues me dio mucho gusto estar con ustedes, de traerles este tema. Espero que le encuentren la parte práctica y lo puedan llevar poco a poco pues a la realidad. Sí, muchas gracias. Otra pregunta. Sí, claro. ¿Qué tan bueno es dejar a consignación un producto? O sea, yo lo maquilo, bueno, a mí me lo maquilan, yo pago el producto y lo estoy llevando a consignación a diversos lugares, pero no estoy viendo como que frutos de dinero. En algunos sí me los compran, o sea, ya se los dejo y eso es nada más los gastos que obtengo para pagar la maquila. No sé qué tan rentable sea. Yo, mi idea es posicionar la marca de mi producto y que después más adelante solo tener ventas y ya no dejarlo a consignación. Pero no sé si sea buena estrategia dejarlo así a consignación o cómo poder cambiarlo para que sea un poquito más rentable. Claro, mira, yo que como emprendedor a mí me tocó vender a consignación y al principio tenía yo las mismas inquietudes que tú. Dije, no, es que no está funcionando ese sistema de consignación porque tenía puros clientes de consignación. Entonces, ya que lo analicé, se queda retenido, pues, producto y tú no recuperas ese producto a menos que la tienda cierre y te devuelva tus productos. Entonces, es como si perdieras de tu inventario los productos que dejas a consignación, porque si te das cuenta, en esa situación nunca te van a pagar esos productos. Porque, bueno, yo en mi caso, ¿no? En un ejemplo, dejaba 10 productos a consignación, se vendían 5, reponía 5 y me pagaban esos 5 vendidos, pero volví a dejar producto. Y ese es un modelo de negocio muy atractivo para las tiendas, ¿no? Para los intermediarios, pero va en detrimento de pues de la liquidez de los emprendedores, de los empresarios. Entonces, puede ser la consignación puede ser un medio para darte a conocer, como un escaparate, pero tú pon un límite, cuánto puedes dar a consignación, y solo da consignación, así que eso fue lo que yo hice,
solo da consignación a empresas, perdón, a tiendas que realmente sean muy importantes para tu marca. No a todos, la consignación no es para dárselas a todos. Y tienes que educarte y educar a tus clientes de que tu producto será consignación si la tienda es muy, muy importante para ti. Si no, decirle, no, pues mire, aunque sea, cómpreme 2, pero páguemelas porque yo no puedo dejar a consignación. Estoy en una fase de crecimiento, de consolidación y ahorita no puedo dar consignación. Tal vez más adelante, ahora no. Entonces, evalúa estas situaciones, pero no ofrezcas y no permitas que nada más quieran comercializar tu producto a consignación si es que la tienda no lo amerita, no dices, ves que no es una tienda así que digas, uy, que la necesito para darme a conocer, no lo hagas, ¿no? Ve cambiando pon tus políticas de venta, tenlas claras y respétalas tú primero para que los clientes se acaten a esas políticas. Ok, entonces lo adecuado es buscar tiendas estratégicamente grandes que tengan un mayor flujo de personas, por así decirlo, para posicionar un poquito más el producto. Claro, y ahí sí puedes dejar a consignación, pero no a todas, pues, ¿no? Y a las que no sean tan importantes para ti, pues trata de venderles cámbiaselo, ¿no? Pues mejor le dejo a crédito, ¿no? Pero consignación, no. Nada más es como Okay. una estrategia de introducción al mercado, ¿no? La consignación en tiendas muy importantes, pero no es así para todos. Okay. Entonces mejor busco la manera de manejarlo a crédito. Exactamente a crédito y pues también ve balanceando tus ventas que sean crédito, que sea el principal, pues ahora sí que el chachas en efectivo, que lo paguen a la entrega, a quien no se pueda y sea un cliente, pueda ser un cliente potencial a crédito y aquellos que visibilizan muy bien tu producto a consignación. Y ahí lo vas balanceando, pero que la consignación sea la tercera posición en la comercialización de tu producto. Ok, vale, muchísimas gracias. Sí, gracias a ti. Muy bien, pues llegamos, no sé otra pregunta, pero ya llegamos a la etapa final. Les agradezco mucho su atención y espero verlos pues, muy pronto. Sí, pues nosotros agradecemos más el que haya dispuesto de tiempo y de su conocimiento o experiencia para con nosotros. De verdad que continuaremos trabajando con usted. Hay por ahí otras sesiones que tenemos programadas a lo largo del cuatrimestre. Y bueno, pues si ya no hubiera alguna otra pregunta, no me resta más que agradecer a todos la asistencia, pero principalmente a usted, maestro Porfirio, por su ponencia. Muchas gracias. Que tengan muy buena tarde. Gracias, claro que sí, nos vemos Gracias, pronto. hasta luego. Gracias a todos, que tengan bonita tarde. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.